Buenas tardes, mi nombre es Victoria López y a continuación pasaré a haceros un itinerario por lo que han sido mis prácticas en la residencia Monsan, ubicada en el recinto Villablanca Servicios Asistenciales, que pertenece al grupo Peremata y que atiende a unas 1000 personas con necesidades asistenciales diferenciadas. El centro se divide en dos diferentes servicios especializados que engloban dos áreas de salud básicas, la de discapacidad intelectual y la de salud. En este caso nos encontramos con el hándicap de los que los usuarios, su entorno cultural y social los ha recluido en esta institución, dejando de hacerse cargo de ellos. Es por ello que nosotros damos una asistencia a los usuarios en su propio hogar, la institución, intentando conseguir que su vida sea lo más adaptada y normalizada posible, siempre teniendo en cuenta las capacidades y potencialidades de cada usuario, creando un proyecto de vida más adaptativo para todos y cada uno de ellos. Para poder entender de forma global el centro, es importante hacer hincapié en que Villablanca Servicios Asistenciales intenta dar respuesta a todas las necesidades que puede tener una persona con DI. Por ello abarca de la parte más residencial, donde encontramos el BOS, Marisel y Marinada, que da cabida a usuarios y usuarias con diferentes grados de DI, con o sin trastornos de conducta y con o sin trastornos psiquiátricos. A su vez encontramos los servicios de atención diurna, donde encontramos el CAI y el STO Villablanca, y servicios especializados de discapacidad intelectual y salud mental. Encontramos el SEMSI y la WEDI. La WEDI es la unidad de hospitalización de corta y media estancia para usuarios mayores de 18 años con diferentes grados de DI y con graves trastornos psiquiátricos y de conducta, que tienen un proyecto de alta, consta de 17 plazas. Por otro lado está el SEMSI, que es el servicio ambulatorio especializado en salud mental para personas con DI, atendiendo usuarios de cualquier edad, nivel de DI, problema de salud mental asociado, abarca Tarragona y Tierras del Ebro. Por último encontramos los servicios de salud mental y larga estancia, la MILLE, que es donde he realizado mis prácticas y que consta de diferentes subunidades. Por un lado encontramos Monsan. En una parte está el área de psicogeriatría, donde hay usuarios con trastorno mental severo y alto nivel de dependencia y deficiencia intelectual en Rosella, y también con dependencia moderada en Ginesta. Y luego está Romaní, que es la subunidad de hombres que presentan DI severa profunda, con o sin trastorno de conducta, con algunos trastornos generalizados del desarrollo, y da cabida a 14 usuarios. Farigola es la subunidad de mujeres que presentan deficiencia intelectual severa profunda, con o sin trastornos de conducta, con trastornos generalizados del desarrollo en algunos casos, y también da cabida a 14 personas. Mediterránea es un perfil similar al de Ginesta y Rosella, psicogeriatría, pero en la cual los usuarios son hombres. En Mediterránea podemos ver que la dependencia también es alta o moderada. Pirineos, por la contra, es la subunidad que acoge a hombres y mujeres que presentan trastorno mental severo con o sin DI y disponen 125 plazas, a proporciones de 65% de hombres y 35% de mujeres. En cuanto a la población diana que atiende la MILLE, son usuarios con deficiencia intelectual severa, moderada, leve, con o sin trastorno mental, y los datos estadísticos son a fecha del 2015, los que poseemos. Durante el 2015 han sido atendidos un total de 230 usuarios, 86 en Monsan y 144 en Pirineos Mediterránea. Se han producido un total de 4 ingresos, de los cuales 3 son derivados del SEMSI y otro de otra residencia, y las altas encontramos que 9 han sido defunciones y las otras 2 por otros motivos. Aquí vemos la población total con DI y aquí vemos la población total con trastorno de salud mental. Como podemos ver en el organigrama, el equipo multidisciplinar está compuesto por diferentes profesionales, pero en diferentes ratios, cada uno de ellos según la unidad. El coordinador es un psicólogo que gestiona 2 unidades, Monsan y Pirineos Mediterránea. En Monsan encontramos un equipo multidisciplinar compuesto por un médico somático, una psiquiatra, un asistente social, un fisioterapeuta, que son compartidos con otras unidades. Una psicóloga que se ocupa en exclusividad la unidad Monsan, que ha hecho funciones de mi tutoras de prácticas, y también encontramos personal de atención directa, que es dirigido por 2 responsables de atención directa, una de turno de día y otro de turno nocturno de carácter rotativo, una monitora y el equipo de enfermería que intentaría cubrir las necesidades asistenciales de nuestros usuarios. Es importante para mí resaltar el concepto de trastornos invisibles, ya que se tenía la creencia de que toda la sintomatología de los pacientes con DI eran características de su deficiencia intelectual, pero en la actualidad se ha comprobado que las personas con DI pueden padecer como cualquier otra persona una enfermedad mental, cosa que sin embargo era poco estudiado y conocido en nuestro medio hasta hace unas décadas.
Debido al cambio de paradigma, el cambio del modelo biomédico al biopsicosocial, se empieza a investigar la sintomatología de las personas con DI, aparcando el modelo reduccionista que quería curar la sintomatología orgánica para intentar comprender los factores biológicos, culturales y sociales que pueden influir en dicha sintomatología, apareciendo lo que denominamos el diagnóstico dual, que es cuando una persona con DI puede verse acompañada con un trastorno de tipo psiquiátrico que antes era catalogado como una DI inespecífica, y todos los síntomas o trastornos no tenían otra explicación más allá de que el paciente padecía una deficiencia intelectual. Se le administraba un psicofármaco y se le veía en un plazo determinado de tiempo. Esto se veía agravado por el motivo de que muchos de estos pacientes tenían déficit de comunicación e incluso algunos tenían ausencia total de lenguaje y eran incapaces de explicar qué les estaba sucediendo. También creo que es indispensable hacer referencia al marco teórico. Encontramos que los profesionales del centro se definen como eclécticos, no se adhieren a ninguna corriente psicológica y basan sus intervenciones en la planificación centrada en la persona. Los principios en los que se basa la planificación centrada en la persona son dos: los derechos de las personas con DI. Anteriormente estábamos en una sociedad que les negaba sus derechos básicos y los recluía en instituciones, y la normalización y principios de la vida normalizada. Se basaba en el principio de que las personas con DI debían tener acceso a condiciones de vida como cualquier otra persona, incluida la sociedad. Se pasaría de la vida institucionalizada a la vida normalizada, con unos roles validados socialmente. A grandes rasgos podríamos decir que la PCP es un proceso de colaboración para ayudar a las personas a acceder a apoyos y servicios que necesitan para alcanzar una mayor calidad de vida, basada en sus propias preferencias y valores. Es un conjunto de estrategias para la planificación de la vida que se centra en las elecciones y la visión de la persona de su círculo de apoyo. Por todo ello, el centro intenta dar un gran abanico de actividades a las usuarias, en las cuales destacamos, por ejemplo, son la estimulación basal, que se hace en la sala multisensorial y que ahora hay un proyecto de ampliarlo a todas las usuarias posibles, la estimulación cognitiva, la terapia asistida con perros, terapia asistida con caballos, talleres de alimentación, psicomotricidad, musicoterapia, talleres de maquillaje, juegos de mesa, bingo, tarde de cine, piscinas de paseo por la tarde, el proyecto Gaudí. Además de todas estas actividades comentadas, se realizan excursiones, colonias, actividades propias de la festividad, como pueden ser carnavales, reyes, pascuas, adaptándose a las demandas e intereses que pueden tener las usuarias. Pasé a hablar de mi rol durante mi estancia en prácticas. Podemos decir que he actuado como coterapeuta con mi tutora, afirmando que ella me ha dejado suficientemente autonomía para poderme desenvolver de forma independiente en la gran mayoría de las actuaciones, aunque ello no quiere decir que no haya actuado inicialmente bajo su supervisión, orientándome ante cualquier tipo de duda que me pudiera surgir y completando mi formación teórica. He participado activamente en reuniones matinales, en las reuniones de equipo, preguntando y completando información sobre los usuarios en estas y haciendo evaluaciones de equipo sobre usuarios. Además, he participado en la gran mayoría de actividades del centro, desde una excursión a la granja con pacientes con DI hasta los talleres semanales en psicogeriatría y en deficiencia intelectual, intentando dinamizarlos. Remarcar que me he sentido cómoda, que mi tutora me dotara de ese grado de autonomía e independencia, sabiendo que ante cualquier incidente o duda podía contar con ella. Esto ha provocado que sea yo misma la que establezca, según mi parecer, los diferentes vínculos, tanto como los usuarios como los diferentes profesionales, pudiendo rectificar si los resultados que obtenían no eran los que yo pretendía y provocando en mí un aprendizaje más rico y significativo. He intentado adaptarme a las situaciones y personas en función de las necesidades, agudizando la observación analítica, así como aprendiendo de mis éxitos y mis fracasos, no siendo en todas las situaciones muy fácil para mí. Me he sentido francamente respaldada por el equipo y sobre todo por mi tutora, que escuchaba mis dificultades iniciales, así como las posteriores dudas técnicas. Y esto ha hecho que cada vez me sintiera más involucrada en el proyecto individual de cada uno de los usuarios. Ha sido verdaderamente muy emotivo y muy interesante. Por último, y yo creo que es lo más importante, he introducido en esta actividad la parte más práctica de mi estada de prácticas en Villablanca.
No quiero pasar sin hacer mención a estos aprendizajes. Parece casi novelesco, ¿no? Lo que paso a detallar, pero el hecho de estar en Monsanto con pacientes fuertemente institucionalizados me ha hecho ver usuarios y usuarias que me han hecho replantearme todas las habilidades y competencias que puede tener un psicólogo clínico. No puedo negar que el aprendizaje de mi periodo de prácticas ha sido fruto tanto de la interacción con los pacientes como de las orientaciones, consejos, directrices de los diferentes profesionales. Estas prácticas podían resumirse en dos grandes bloques. Por un lado, todo aquello que he aprendido de los pacientes y lo que resumiré a través de la explicación de breves anécdotas, y por otra parte lo que he aprendido por los profesionales del centro. Verdaderamente mi primera semana fue algo sorprendente, era una mezcla continuada de emociones, sentimientos confrontados. Por un lado tenía la necesidad imperiosa de querer ver, para poder diagnosticar, intervenir, sanar, pero a la vez cuando me ponía delante de un paciente me sentía cada vez más y más descolocada. Los usuarios cuando interactuaban conmigo constantemente hacían que pusiera en tela de juicio mis creencias. Esa misma primera semana recuerdo que toda era una montaña para mí. Por todos los lados me venían inputs, los cuales me costaba ver sin juzgar. Nunca me había pensado, ¿no?, que iba a estar ante un paciente y que iba a meter un juicio. Muchas veces había sentido miedo ante las situaciones que para mí eran desconcertantes. Por ejemplo, el hecho de ver a usuarias por el pasillo deambulando de un lado a otro, cantando con sus rituales, sus estereotipias. O por ejemplo el caso de una anciana que me paraba por el pasillo para preguntarme por mis familiares difuntos o si mi abuelo se iban a comer los gusanos, y además lo hacía con unas facciones que no concordaba lo que me estaba diciendo con la emoción. También sentí miedo ante un paciente que noté que se acercaba por la espalda a olerme, que posteriormente se comunicaba conmigo como un niño pequeño en un cuerpo de hombre, o cuando en una situación de camino al bar vi a un hombre masturbándose sin importar lo que el resto de usuarios y personal sanitario pudiera pensar. Eran hombres y mujeres para mí sin censura, sin filtros, con conductas poco habituales, quizá disruptivas para nuestra sociedad. Otras situaciones despertaban en mí ternura y confianza, como es el caso de G, una paciente con DI profunda, con una forma de relación atípica, que solía venirme a acariciarme el pelo y a tratarme cual su muñeca, era un objeto para ella, en el aspecto más psicoanalítico. Debería reconocer que en un primer momento todos los inputs externos, lo he querido llamar las caras de la locura, pues no es lo que normalmente ha convivido conmigo, lo que no está socialmente aceptado. Hay veces que me llegaba a sobrepasar, no entendía nada, quería curarla, pero no sabía cómo abordarlo, por dónde empezar con tanto paciente, con tantas características, pero aún así me resultaban atractivos y quería saber más. Ahí es donde empezó mi verdadero aprendizaje como profesional. Hay que abandonar el endiosamiento del terapeuta, sabiendo que no todo usuario puede ser sanado y que en muchas ocasiones es imposible. Lo que se debe hacer es facilitarle su forma de vida. Pasada esta primera semana es verdad que me fui acostumbrando a esta forma diferenciada de comportarse de cada paciente, pero siempre me daba cuenta de que algo más grave podía pasar en cualquier momento. Aunque intentaba disimularlo, muchas veces me parece que he puesto cara de asombro ante la historia clínica narrada de un paciente. Cuando ya me había acostumbrado a las estereotipias, a los rituales, aparecía otra conducta o rasgo anómalo que aún me dejaba más boquiabierta. Es el caso, por ejemplo, de un usuario autista, el cual parece que se autolesionaba golpeando con la cabeza, llegando a quedarse ciego, ¿no?, y haciéndome replantearme sobre los lindares del dolor de estos pacientes. Aquí es donde comienza mi crítica en las materias del grado. Si bien es cierto que muchas materias te forman en técnicas de intervención, en los principios de la relación terapéutica o en test psicométricos, es bastante pobre y deficiente la preparación para hacer frente y desenvolverse en un centro de institución donde las personas ingresan con trastornos mentales graves y conductuales, y además con unas necesidades propias de su DI, los cuales sabemos que van a ser internalizados, pero que no sabemos si van a salir de esta institución, ¿no? Gracias a estas situaciones que he comentado, he aprendido a mantener una distancia terapéutica correcta, que inicialmente no tenía, ya que a veces interactuaba desde la lástima o desde el miedo, la pena. Esto no ayudaba a que yo desarrollara las potencialidades de los pacientes, ni la autonomía. Por muy torpes o extravagantes que fueran las conductas, yo tenía que ayudarles sin juzgar.
También he desarrollado mi capacidad de escucha activa, aprendiendo a descartar lo relevante de lo superficial, para quedarme con aquella información necesaria para ayudar a cada usuario en su evolución clínica. La autenticidad, empatía, unida a la aceptación incondicional, me ha hecho no poner entera de juicio las actitudes de cada usuario, si lo que ha hecho es bueno o es malo, aprender a escucharle, a ponerme en su lugar, a intentar entender sus motivos y mostrarme tal cual soy ante ellos, pero siempre marcando esta distancia terapéutica en la que no confundo lo profesional con lo emocional, como se ha ido trabajando a medida de que ellos interactuaban conmigo. Me ponían a prueba, teniendo que rectificar mis primeras actuaciones hasta conseguir los resultados buscados. Todos esos miedos de las escenas narradas más propias de la obra de Torcuato Luca de Tena en Los renglones torcidos de Dios, ha hecho también que poco a poco fuera superando mis miedos a lo diferente, pero siempre desde la prudencia, apartando etiquetas diagnósticas como las que veía en mis primeras prácticas. He consolidado otra forma de mirar, oír y sentir desde la posición del psicólogo clínico. Por otra parte, no me puedo olvidar de los profesionales del centro. También es cierto que he realizado otro tipo de aprendizaje, quizá menos impactante porque era menos llamativo y además no era fruto de mi propia confrontación interna de ideales previos, pero sí relevantes para ejercer nuestra profesión. La capacidad de trabajo en equipo, la coordinación en las tareas, habilidades técnicas en pasación de pruebas, entrevistas, ampliación de mis conocimientos teóricos gracias a la aclaración de dudas, la narración de sus experiencias profesionales y una capacidad muy importante de cómo es hablar y cómo escuchar, es decir, en una entrevista o en una interacción. No dar nada por supuesto son ejemplos claros de los aprendizajes que mi tutora de centro me ha ayudado a adquirir, a la cual estoy muy agradecida. Cómo no, de forma conjunta, tanto profesionales como usuarios me han hecho reflexionar sobre mi tolerancia a la frustración y ver lo difícil que es la curación en estos pacientes que a veces no pueden ser curados pero sí aliviados en su sufrimiento interno. Es por ello que quiero agradecer a todo el equipo de Villablanca Asistencial, en concreto a los profesionales de la Unidad Monsan, su acogida en el centro, a mi tutora Gema por su increíble paciencia conmigo, resolver mis inquietudes y acompañarme en este aprendizaje que sin su ayuda no hubiera sido posible. Y por otro lado, no quiero cerrar la presentación sin agradecer a mis niñas y niños de la Residencia Monsan, los pacientes, los más grandes de este aprendizaje realizado, que es dejar atrás mis miedos y estereotipos inculcados culturalmente para acompañarlos en su singular proceso de vida. Gracias.